Bien, pues yo lo que le voy a hablar en concreto, como ustedes han escuchado, son dos temas. Por una parte, lo que se refiere a alfabetizaciones múltiples y, por otra parte, lo que se refiere a innovación educativa con tecnologías de la información y la comunicación. Yo específicamente voy a hablar de alfabetizaciones múltiples y mi compañera posteriormente les va a hablar de innovación educativa con tecnologías de la información y la comunicación, y los dos pues después vamos a quedar a su disposición para las preguntas que deseen realizarnos. Como ustedes están viendo en la pantalla, yo voy a hablar de esas cuatro cosas que tienen puesto ustedes ahí. Quiero hacer unas referencias iniciales, después quiero realizar unos breves comentarios sobre qué posibilidades en un momento determinado pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación, ver también desde mi punto de vista qué transformaciones van a tener y, por supuesto, qué supone todo eso de las alfabetizaciones múltiples. Bien, y yo quisiera, el primer día la ministra de Educación habló de un compatriota mío, que era Diego de Velázquez, que además de las circunstancias, ella no lo sabía, era sevillano y además pues vivió cerca de donde yo nací y prácticamente en tiempos diferentes, pero los dos nacimos en el mismo barrio. Y quiero comenzar pues también con una frase de un compatriota mío, que fue Cervantes, que como ustedes tienen puesta ahí, decía en el Quijote: la libertad, Sánchez, es uno de los más preciosos dones que a los hombres les dieron, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que hoy en día la libertad de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento pasa necesariamente porque sepa decodificar los diferentes lenguajes que nosotros las personas utilizamos para comunicarnos y utilizamos para interaccionar con los demás. Y esos lenguajes en la actualidad son completamente diferentes a lo que ha pasado a lo largo de la historia de la evolución humana. La historia de la evolución humana ha pasado por una parte por lo que sería la sociedad agrícola, por otra parte por lo que sería la sociedad industrial o postindustrial, y ahora nos encontramos en eso que algunas personas denominan como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Y en esa sociedad del conocimiento, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ella, las tecnologías de la información y la comunicación son una variable crítica. Posiblemente, y yo me voy a centrar en el ámbito de la escuela, nunca ha existido o han existido dos tecnologías que de verdad, desde mi punto de vista, han impactado en el sistema educativo. Una fue el libro de texto y otra ha sido todo lo que ha significado Internet y las transformaciones para de verdad crear escenografías virtuales que nos lo están permitiendo. Pero esas tecnologías que nosotros como profesores y como profesoras conocemos en la actualidad se van a ver notablemente transformadas en un espacio verdaderamente cercano. Yo tuve la suerte de que me invitaran a participar en los dos informes Horizon, que sobre Latinoamérica en un momento determinado se crearon, que son informes que lo que pretenden decir es qué tecnologías en un horizonte de 1, 3 o 5 años van a impactar en las escuelas y en las instituciones educativas. Y si ustedes se fijan, este es el resultado del informe Horizon realizado sobre escuelas a niveles no universitarios en Latinoamérica, y ahí nos encontramos tecnologías como realidad aumentada, contenidos abiertos, social media, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a lo que sería el informe Horizon para Latinoamérica en contextos universitarios, las tecnologías son también completamente diferentes. Hablamos ya de analíticas de aprendizaje, empezamos a hablar de computación en nube, empezamos a hablar de realidades aumentadas, empezamos a ver que los juegos, los videojuegos, la geolocalización se convierte y la gamificación se convierten en tecnologías que pueden ser básicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero hay un aspecto que es básico si nosotros queremos incorporar esas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que tanto los que son alumnos como tanto los que somos profesores necesitamos tener un verdadero dominio de esas tecnologías
para que en un momento determinado podamos comunicarnos con ella, con nuestros estudiantes, y podamos crear nuevas escenografías de comunicación para que nuestros estudiantes adquieran competencias, adquieran capacidades y adquieran diversos objetivos. Y eso pasa necesariamente por cambiar el concepto que tenemos de alfabetización. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido una alfabetización completamente centrada en signos verbales. ¿Por qué? Porque básicamente las tecnologías que nosotros utilizábamos para comunicarnos lo que requería era que domináramos ese tipo de código. Pero en la actualidad nos encontramos con tecnologías audiovisuales, nos encontramos con tecnologías auditivas, nos encontramos con tecnologías digitales, nos encontramos con eso que algunas veces ya algunas personas que han intervenido en esta jornada han ido diciendo, nos encontramos en unos verdaderos escenarios transmedia, y eso requiere necesariamente que la alfabetización de las personas en la sociedad del conocimiento no sea en un único tipo de código, sino sea fundamentalmente en alfabetizaciones múltiples, en códigos completamente múltiples. Como bien decía la ministra el primer día, la cuestión que nos hace separar completamente de los animales es que tenemos el dominio de sistemas simbólicos para poder comunicarnos entre las personas. Y esa es la verdadera, digamos, diferencia con ellos. Y esa alfabetización múltiple, desde mi punto de vista, tenemos que entenderla desde una doble perspectiva. Una, es un prerequisito necesario desde mi punto de vista para sabernos desenvolver o para desenvolvernos en la sociedad del conocimiento. Creo que una persona que exclusivamente sepa comunicarse en la sociedad del conocimiento con un único código posiblemente sea una persona analfabeta. Por otra parte, esa necesidad de alfabetizaciones múltiples se relaciona, desde mi punto de vista, también con el concepto de brecha digital, que ya ha superado con creces los momentos iniciales donde se entendía que solamente había una brecha digital, que era el tener o no tener acceso a las tecnologías. En la actualidad se empiezan a manejar conceptos de brecha digital mucho más profundos, donde la brecha digital es, aun teniendo acceso a las tecnologías, analizar qué tipo de usos somos capaces de hacer con la misma. Y todo ese tipo de dominio se va a centrar en que tengamos en un momento determinado capacidad para hacer y analizar diferentes cuestiones con las tecnologías. Creo que una persona que sea alfabetizada en la sociedad del conocimiento tiene que tener una fuerte capacidad para evaluar la información que le viene a través de diferentes tipos de códigos simbólicos, sean estos auditivos, audiovisuales, sean estos analógicos o sean estos digitales. Creo que también las personas deben tener una capacidad y una inteligencia, por decirlo de alguna forma, multimedia, que les lleve a tener la capacidad de saber decodificar diferentes sistemas simbólicos. Y, por supuesto, frente a lo que podrían ser las tecnologías analógicas que permitían un desarrollo del discurso simplemente lineal, las nuevas tecnologías digitales con las cuales nos encontramos en esa sociedad nos permiten construir los mensajes de forma hipertextual. De ahí que las personas alfabetizadas en esta sociedad, esas personas con alfabetizaciones múltiples, deban tener también la capacidad de construir mensajes de forma hipertextual. Y por supuesto, y esta mañana en la misma mesa se decía, creo que ya no es suficiente con ser, digamos, un simple consumidor de tecnología, un simple consumidor de mensajes mediados. Debemos también alcanzar la capacidad de ser productores de mensajes mediados con los cuales nosotros seamos capaces de interaccionar con otras personas. Y, por supuesto, no debemos olvidarnos que una de las características que permiten las tecnologías de la información y la comunicación en esta sociedad es romper las relaciones de espacio y tiempo y favorecer eso que algunas personas denominan como el aprendizaje flexible o como el aprendizaje completamente ubicuo.
Desde mi punto de vista, este tipo de alfabetización múltiple implica que tengamos una alfabetización en 4 tipos básicos de ellas. Una, lo que sería la alfabetización lectoescritora y de dominio, que nos lleve a un dominio de que todo sea la cultura impresa. En el ámbito de la capacitación tecnológica e instrumental, a una alfabetización más de tipo democrática. ¿Y en qué elemento o que bajo qué elemento yo hago esa discriminación en la capacitación mercantilista de la alfabetización múltiple y la capacitación democrática de la alfabetización múltiple? Simple y llanamente en que, desde mi punto de vista, la alfabetización puramente mercantilista lo que permite o lo que persigue es que la persona sea usuaria y consumidor de sistemas simbólicos. El salto a una alfabetización múltiple democrática lo que nos debe llevar es que la persona, además de lo dicho anteriormente, sea capaz de producir esos determinados mensajes y demás. Bien, en definitiva, yo creo que lo verdaderamente importante es que mediante esta alfabetización múltiple el sujeto, la persona, adquiera un marco conceptual para acceder, analizar, evaluar y crear nuevas formas de comunicación. Y nuevas formas de comunicación que para ello utilice y tenga y sea capaz de incorporar a su proceso comunicativo las diversas tecnologías en las cuales nos encontramos en la sociedad del conocimiento, sean estas tecnologías impresas, sean estas tecnologías audiovisuales o sean estas tecnologías completamente telemáticas. Pero podríamos hacernos una pregunta y la pregunta sería: ¿cómo o en qué grandes dimensiones deberíamos formar a las personas para que tengan una alfabetización múltiple desde un punto de vista totalmente democrático? Y yo creo que hasta ahora lo que hemos hecho fundamentalmente y lo que se ha hecho en muchos planes de inserción de las tecnologías y de alfabetización digital de las personas es centrarnos exclusivamente en la dimensión tecnológica e instrumental. Es decir, que seamos verdaderamente competentes para usar instrumentalmente, para manejar mecánicamente las tecnologías. Pero yo creo que debemos dar un salto cuantitativo y cualitativo mucho más significativo. Debemos hacer que esa alfabetización sea en el lenguaje que moviliza cada una de las tecnologías y, por tanto, si hablamos de lenguaje, en cómo combinarnos los sistemas simbólicos de forma diferente, podemos alcanzar elementos expresivos completamente distintos. Debe ser también necesario, desde mi punto de vista, una capacitación axiológica y en valores políticos, en el sentido de que asumamos de que las tecnologías no son neutras. Ninguna tecnología es neutra, sino que cuando tomamos la decisión de utilizar una tecnología o cuando tomamos la decisión de diseñar una tecnología de forma específica, en esa forma de diseño y en esa forma de utilización estamos implicando valores, estamos implicando principios ideológicos y estamos implicando principios y formas de ver el mundo. Creo que también es necesaria una alfabetización comunicativa, en el sentido, y vuelvo a ser redundante, de que no seamos solamente consumidores de tecnología, sino seamos capaces de producir con esas tecnologías mensajes mediados para los demás. Una alfabetización múltiple que implique también una conceptualización estética de la persona, en el sentido de que las tecnologías son elementos de construir pensamientos de las personas y, por tanto, todo pensamiento implica también una carga estética de ofrecer una visión específica del mundo. Evidentemente, las tecnologías no son solamente recursos comunicativos, sino en una sociedad del conocimiento son recursos completamente económicos y de ahí que también la ciudadanía deba tener principios para saber cómo esas tecnologías se convierten en una variable crítica de desenvolver la economía de esa sociedad del conocimiento. Evidentemente también unos principios de seguridad en el sentido de evitar
las manipulaciones que en un momento determinado se originan a través de los diferentes sistemas simbólicos y la forma de construir con ellos mensajes específicos. Y, por supuesto, y diciéndolo en términos coloquiales, como diríamos allá en España, también en una cultura de la legalidad que evite el pirateo, la utilización sin reconocimiento de los derechos de autor, la utilización sin reconocimiento de la autoría científica y académica y comunicativa de las personas que en su momento determinado producen esos medios. En definitiva, creo que una alfabetización múltiple de la ciudadanía debe centrarse en 4 grandes núcleos. Un núcleo tecnológico-instrumental, estamos hablando de tecnología, un núcleo totalmente semiótico, estamos hablando de sistemas simbólicos y de lenguaje, un núcleo cultural, estamos hablando de los medios de expresión básicos en la sociedad del conocimiento y un núcleo cívico y crítico, en el sentido de evitar las manipulaciones que consciente o inconscientemente se genera con ella. Al fin y al cabo, creo que una alfabetización múltiple lo que debe procurar es educar a la ciudadanía en el desarrollo de determinadas habilidades sociales, no meramente en el desarrollo de habilidades tecnológicas e instrumentales, y donde evidentemente lo relevante no es la tecnología, sino el uso intelectual, social, ético y crítico que podíamos hacer de la misma. Y ya para finalizar, creo que tenemos que plantearnos qué tiene que hacer o qué puede hacer la escuela en esa situación en la que nos encontramos. Y lo primero que tenemos que pensar es que el estudiante de la sociedad del conocimiento, ese estudiante de la sociedad del siglo XXI, desde mi punto de vista, tiene que tener 3 competencias mínimas. Una es la capacidad de aprender, otra es la capacidad de desaprender y otra es la capacidad de reaprender. Y eso implica que nosotros, los que aquí somos profesoras y profesores y nos dedicamos a ese ámbito, tendremos que formar a los estudiantes en una serie de aspectos. Uno, para que sepan, conozcan cuándo hay una necesidad de información. Otro, para que tengan la competencia de identificar una necesidad de información. Otra, para que sean capaces de trabajar con la diversidad de sistemas simbólicos que pone a su disposición la sociedad del conocimiento. Otra, para que sean capaces de dominar la sobrecarga de información a la cual nos expone la propia sociedad del conocimiento y los múltiples documentos audiovisuales, sonoros, telemáticos y digitales que se generan en la misma. Otra, que sean capaces de organizar la información para resolver problemas comunicativos, resolver problemas informativos, resolver problemas de investigación y, evidentemente, también problemas puramente educativos. Otra, que sean capaces de usarla eficientemente para dirigir hacia la búsqueda de solución de problemas académicos y educativos. Y, por supuesto, y desde mi punto de vista, lo verdaderamente importante, que sean capaces de, en entornos colaborativos de formación, comunicar al resto, a sus compañeros, la información que en un momento determinado son capaces de crear o son capaces de descubrir. Al fin y al cabo, lo que les vengo a decir es que desde mi punto de vista, y me retomo a las palabras iniciales que ponía del Don Quijote de Cervantes, creo sinceramente que la libertad de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento pasa necesariamente porque sepamos decodificar e interpretar, analizar, valorar y construir los nuevos sistemas simbólicos, los nuevos lenguajes y los nuevos medios que se generan a ellos. Muchas gracias por su atención y si esto pasa, les diré la página web. Ahí tienen ustedes la página web del cual se pueden bajar la intervención. Muchas gracias por su atención. Si quieres intervenir mientras yo estoy hablando, lo podemos hacer interactivo. Vale, venga.
Ah, ya. ¿Puedes poner otra vez la diapositiva para que puedan ver la página? Por favor. ¿Cuál pasó en este? La última. La última diapositiva. Vete al fin. La última. La última. Esa. Tecnología.edu.us.es. edu.es. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Aunque lo puedo hacer. No me funciona. ¿Es esta? Mi nombre es Arlet Saudit. Soy la jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías. Mi correo electrónico es asaurit@mineducacion.gov.co, como aparece en la diapositiva. Quiero compartir con ustedes todo lo que nos compartía nuestro compañero de panel. Está focalizado y ya se está realizando en nuestro país. Por eso quiero compartirles cómo lo estamos realizando y que nuestro compañero panelista puede interactuar compartiéndonos cómo lo está viendo. ¿Ok? Lo primero que quiero comentarles es que en Colombia los ejes de la política educativa están basados en estos 5 ejes. Está el tema de cierre de brechas, atención a la primera infancia, calidad en la educación, modelos de gestión, pertinencia e innovación. Teniendo en cuenta estos ejes de política, el Gobierno de Colombia, en el eje de pertinencia e innovación, que es el que hoy nos llama y quiero compartir con ustedes, estamos convencidos que la educación tiene el poder para transformar vidas con ayuda de la tecnología. Para esto, con innovación educativa, formamos ciudadanos capaces de transformar positivamente su realidad, mejorar su entorno y elevar la calidad de vida. ¿Me ayudas? No me pasa. Para eso se construyó el Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC en el país. Este Sistema Nacional, el objetivo que pretende, o su mayor objetivo, es transformar las prácticas educativas de los docentes en el país mediante el uso pedagógico de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto en todos los niveles de la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior. Para esto, el Sistema Nacional de Innovación Educativa contempla 5 ejes que trabajan de forma sistémica y que no funcionan el uno sin el otro. Para esto, estamos conscientes de la importancia del desarrollo profesional de nuestros docentes en el uso pedagógico de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El otro componente importante es la gestión de contenidos educativos. Quisiéramos llevar a todos nuestros docentes y estudiantes a un nivel innovador. El nivel innovador precisamente es el que puede transformar y generar nuevos conocimientos en la sociedad. Para esto, como les mencionaba, ese es un eje muy importante. El otro eje importante es el poder del saber, que ayudamos a generar el poder del saber con el tema de la gestión del conocimiento, sobre todo con la gestión de contenidos educativos digitales. Para esto,
Para esto, comentarles que en el tema de gestión de contenidos educativos digitales, el país tiene una estrategia, que es la estrategia de recursos educativos digitales abiertos, en el cual hay una política, sobre todo para poder hacer ese intercambio y repositorios de información entre los diferentes entes que se encuentran en el país. Para esto hay todo tipo de contenidos tanto para televisión, para radio, para internet, para medios digitales como tal. Contamos con una oferta alrededor de 44.000 contenidos educativos de disposición libre y de acceso gratuito para todos los colombianos, pero también para todos los que se encuentren en cualquier parte del mundo. Se trabajan en diferentes temáticas, como las que hay en el tema del lenguaje, áreas básicas, bilingüismo, ciudadanía y demás, que son bien importantes para la educación. Comentarles que estos contenidos que se trabajan en los diferentes medios están disponibles a través del portal educativo Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.co, que es el portal educativo de los colombianos. En este portal, solo por cifras, hemos tenido reconocimientos a nivel de Latinoamérica por parte de la UNESCO como uno de los mejores portales de Latinoamérica. Tenemos visitas de alrededor de 1.200.000 visitas mensuales y hay servicios, muchos servicios de interacción. Allí encontramos el reconocimiento a experiencias significativas de la comunidad educativa, oferta de cursos virtuales, todo lo que allí se ofrece es de manera gratuita y de acceso libre a toda la ciudadanía en general, tanto para Colombia como fuera de Colombia. La educación virtual, tema muy importante, donde también estamos revisando, estamos ayudando al Poder de Volar. En este caso, se hace todo un acompañamiento a las instituciones de educación superior en el país, donde se hace un acompañamiento en 4 dimensiones. Las dimensiones en las cuales se hace el acompañamiento es desde la parte organizacional, pedagógica, comunicativa, tecnológica, que permita garantizar la calidad y la sostenibilidad de estos programas académicos. En este tema también hemos incluido una nueva dimensión que es la financiera y el tema de sostenibilidad. Realmente cómo programas virtuales de alta calidad son sostenibles para las instituciones educativas de educación superior. Algunas cifras de números de instituciones que hemos acompañado y algunos de los números de programas virtuales que contamos en el país. El poder de descubrir está orientado al poder a la investigación. Frente a eso, hay 2 ejes o 2 rutas muy importantes. Está todo el tema de investigación aplicada, sobre todo en el aula y en la sociedad, en un entorno, que se hace a través de investigación formal, pero también la investigación sobre todo de modelos innovadores y emergentes que nos permitan revisar cuáles son las tendencias y poder estar acoplándonos a esos nuevos requerimientos que impone la sociedad como tal. El poder de compartir va relacionado con el acceso a la tecnología. Sabemos que la tecnología en per se no tiene ningún impacto, por eso es importante tener las autopistas, los contenidos, la formación y que no sea solo en una línea, sino en una sola vía, sino en doble vía, donde realmente existan procesos de colaboración y generación de nuevos conocimientos, contenidos para aplicarlos a un contexto, pero también a una realidad. Son cifras de cuántos niños por computador en su momento existían, cuántas tabletas, cómo está el tema de conectividad en el país. En este momento creo que vamos a cerrar este año con 4 niños por computador. Se han hecho esfuerzos bastante grandes y la estrategia de entregar dispositivos o acceso a la tecnología no es sola. Incluye formación, contenidos, investigación, impacto, evaluación
y realmente cómo esta estrategia impacta para mejorar la calidad de la educación en un país. Para consolidar todo lo que les acabo de mencionar de manera muy rápida, el Gobierno de Colombia en temas de cooperación internacional se asocia con el país de Corea del Sur, país reconocido por tener uno de los mejores sistemas académicos a nivel mundial y reconocido por la UNESCO como el que mejor utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones para impactar la calidad de su país. Para esto, formulamos un proyecto que denominamos Construyendo capacidades en uso educativo de las TIC para innovar en la educación. Estos son algunos de los lineamientos, ya les cuento en qué consiste ese proyecto, pero estos son algunos de los lineamientos de política que ya cuenta el país. En temas de orientaciones para el tema de cursos virtuales, toda la estrategia de recursos educativos digitales abiertos, cómo debe ser el proceso de formación o desarrollo profesional en competencias TIC para los docentes de nuestro país y lo que es el sistema colombiano de formación para educadores. Los centros de innovación, de forma muy rápida les comento que tienen 4 objetivos. Uno es contribuir al mejoramiento de la calidad en el país, reducir esas brechas de inequidad en la educación, sobre todo en el acceso al conocimiento, transformar las prácticas educativas de nuestros docentes y, lo más importante, generar capacidad regional en el uso educativo de las TIC y en la producción de contenidos educativos en los diferentes ámbitos. Para esto que les voy a presentar es el resultado de la cooperación internacional entre Corea del Sur y Colombia y expertos coreanos y expertos colombianos. En este momento estamos en el proceso de implementación y les voy a ir contando. En este caso, la solución que es sistémica está orientada a la formación de docentes, escuelas innovadoras, todo el tema de contenidos educativos digitales, infraestructura física y tecnológica y la renovación del portal educativo Colombia Aprende. Todo esto de manera sistémica va a ayudar a transformar las prácticas de nuestros docentes y mejorar ese diálogo pedagógico entre docentes y estudiantes que nos permita lograr los 4 objetivos planteados anteriormente. Para eso, las metas que están establecidas a marzo del 2015 es poder formar 16.000 docentes en el uso pedagógico de las tecnologías. Esto va en un modelo que es cascada, donde alrededor de 120 expertos coreanos forman a 88, que en realidad son 120 formadores que son los mejores en el país, que se han escogido de una selección muy rigurosa, y esos 120 docentes colombianos, después de tener el proceso de formación con los expertos coreanos, van a formar a esos 16.000 docentes en el país. Se van a producir contenidos de altísima calidad y con estándares muy altos de todo tipo, de televisión, de radio, de diferentes temas transmedia, donde se van a producir contenidos que responden al currículo colombiano, a los estándares colombianos para las áreas básicas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, currículos de 1º a 11 grado. Se va a contar en el país, o ya se cuenta, con 5 centros de innovación, ya les digo en qué regiones del país, y un centro de innovación educativa nacional. A este proyecto están asociados 25 proyectos de investigación, está la renovación del portal Colombia Aprende y 50 escuelas innovadoras. Estas fotografías son los espacios físicos donde quedan los centros regionales en el país. Están ubicados en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, en Bogotá, en el Palacio de San Francisco, en Cali, en la Universidad del Valle, en Envigado, en el Parque Cultural Débora Arango y en Villavicencio, en la Universidad de Los Llanos. Y el Centro de Innovación Educativa Nacional queda en Bogotá, en el Ministerio de Educación Nacional, en el 6º piso del Ministerio de Educación Nacional.
Todas las fotografías que les estoy mostrando son fotografías reales de lo que ya está ocurriendo en los centros de innovación regional, donde podemos ver salas de clases, estudio de multimedia y desarrollo de contenidos de televisión de altísima calidad. También están las salas de producción de multimedia, todo el tema de videoconferencias y pantallas interactivas. Estas son las regiones porque los centros de innovación es el resultado de alianzas de universidades públicas, privadas, secretarías de educación, instituciones y establecimientos y el sector productivo. Sabemos que no lo que sirve a otro precisamente viene y nos sirve a nosotros. Por ejemplo, a Corea tienen buenas prácticas y cosas han funcionado, pero tenemos que aterrizarlo y contextualizarlo a las realidades del país y de la región. Sabemos que es muy diferente cómo funciona la costa norte de Colombia a cómo puede funcionar el sur del país y así sucesivamente. Por eso este es el resultado de colaboración de expertos colombianos y coreanos donde se adaptan estas soluciones a realidades y a pertinencias locales y reales. Aquí ya lo que vemos son cifras de cómo está dividido, digamos, el país, esos 16.000 docentes y contenidos para desarrollarse. Son fotografías de los centros, el equipo de trabajo pues, que están allí trabajando. Este proyecto también generó alrededor de 500 empleos en el país, que también es un tema muy importante. Y un tema también demasiado importante es el tema de la generación de contenidos, donde vemos que es en doble vía. Tanto contenidos de manera profesional por parte de nuestros docentes y desarrolladores especializados en el país, pero también por nuestros estudiantes. De todas formas, me imagino que esta presentación la dispondré para que ustedes puedan ver el detalle de quiénes son y demás. No se los leo porque sé que ustedes lo pueden visualizar allí. Solo paso rápidamente. ¿Me ayudas a pasar? Si quieres, ves pasándola. Y esto que está aquí es parte de lo que estamos desarrollando. Es el inicio, pero para nosotros es muy importante también que la formación que hacemos en nuestros docentes no se quede solo en lo que pasa en el centro de innovación, sino que también realmente llegue al aula y podamos estar evaluando el impacto. Aquí están los renders de lo que iba a ser, pero ya les mostré fotografías reales de cómo están quedando. Todo es parte de la realidad. Ojalá después puedan ir a conocerlos, a visitarlos y a mirar también cómo maximizar todo el valor agregado que nos puede generar tanto a ustedes como a nosotros. Y realmente, digamos, esto es todo el estudio de multimedia y televisión. También, la verdad, bastante innovador con la última tecnología. Hay procesos de formación súper interesantes y donde realmente se pueden hacer cosas donde sea un gana-gana para todas las partes. Quería de manera muy especial simplemente compartirles lo que estamos realizando y realmente cómo esto de la mano de lo que decía mi compañero de panel, pues realmente se pueden hacer cosas importantes en nuestro país y por una sociedad. Muchísimas gracias. Si tú quieres, ayúdame a sacar de cosas y yo te ayudo a la tira. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, me ha pedido que haga un comentario sobre lo que mi compañera ha expuesto, ¿no? Vamos a ver, a mí hay una cosa que me ha resultado verdaderamente importante. Ustedes están hablando de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y para nada han hablado de tecnologías de la información y la comunicación. Me explico. Yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en los planes de incorporación de las tecnologías en diferentes países es centrarse en la tecnología. La tecnología son solamente cacharros y punto, no es la panacea que van a resolver los problemas educativos. Ustedes se han centrado en componentes verdaderamente importantes. Uno, formación del profesorado. Dos, una cosa que es verdaderamente significativa y es en planes de innovación educativa. Ustedes han estado hablando en incorporar las tecnologías para cambiar la práctica educativa.
Yo creo que uno de los grandes errores que estamos haciendo cuando incorporamos las tecnologías en los centros educativos es que las incorporamos para hacer lo mismo que seguíamos haciendo sin ellas. Soy de los que he dicho algunas veces que decir las mismas tonterías que uno dice de forma presencial en Internet tiene encima el problema de que se entera más gente. Lo que tenemos que pensar de una forma creativa, cómo utilizar las tecnologías para crear nuevos escenarios de comunicación. Y eso es lo que verdaderamente yo conocía algo de lo que ustedes estaban haciendo. Y por último, creo que una de las cosas que me ha resultado verdaderamente interesante del proyecto es que ustedes tocan el proyecto desde una perspectiva sistémica, no de una variable aislada. Creo que si queremos incorporar las tecnologías tendremos que pensar cómo formar los profesores, cómo en un momento determinado una cosa y dos cosas, y con esto de verdad me callo. Una, hablan de investigación. Creo que incorporar las tecnologías sin investigar qué de verdad cambios produce es un gran error. Cuando además las últimas investigaciones que se hacen sobre las tecnologías demuestran que los chavales muchas veces no aprenden con ellas. Por tanto, lo que tendremos que cambiar es qué cosas hacemos con ellas. Y otra, que creo que en mi país cometimos un gran fallo que ustedes no lo tienen. Cuando se incorporaron las tecnologías en mi país, se nos quitó a las universidades de en medio. Y solamente fueron los niveles no universitarios, los de por sí solos, los que llevaron a cabo. Evidentemente, creo que la importancia es que todas las personas que trabajen en las tecnologías aportemos modelos conceptuales, visiones pragmáticas, reflexiones y demás, ¿no? A mí, la verdad, quería intervenir, pero es que lo que yo estaba aprendiendo de lo que tú estabas diciendo y, por tanto, me he callado aunque me dijiste que interviniera. De verdad, felicidades. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, nos salió mejor que gracias. Muchas gracias. Preguntamos si Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. queremos saber si alguien del público asistente tiene preguntas para los panelistas. Aquí hay una, por favor en sonido nos ayudan para una pregunta de alguien en el público. Yo soy Guillermo Kelly del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa con sede en México. Creo que estas dos presentaciones han sido muy útiles. Dan al mismo tiempo un marco conceptual en donde debemos de plantear el uso de la tecnología para la educación, que me parece muy importante, y por supuesto es el resultado ya de un buen número de años en que los países de la América Latina estamos batallando con este tema tan importante que hace 20, 15, 10 años pensábamos que iba a transformar de una manera rapidísima la educación en nuestro continente. Nos dimos cuenta que teníamos que trabajar muchísimo para que eso se diera. Lo que me parece fantástico de estas dos presentaciones es que, por un lado, como ya dije, enmarcan el problema y luego dan un ejemplo muy concreto de un país como Colombia que ha avanzado muchísimo en este tema, junto con otros países, por supuesto, pero Colombia ha dado un salto muy importante y ha planteado el problema con mucha claridad, de tal manera que eso es una felicitación. Y también a la organización de este evento, porque lo que estamos viendo aquí es cómo personas muy involucradas en el tema nos están destilando lo que es lo más importante que hay que considerar y entender para hacer bien las cosas con respecto al uso de la tecnología para aprender y para enseñar. Una pregunta concreta que yo tengo se refiere a la evaluación. Yo voy de acuerdo que la evaluación es muy importante y hablamos muchísimo de la evaluación, incluso estamos haciendo bastantes intentos de evaluación. Yo creo que en eso tiene que haber una gran colaboración, como en todo lo demás, porque creo que todavía hay ambigüedad con respecto a cómo evaluar el uso de los medios.
porque los medios desatan una serie de procesos muy importantes con respecto a cómo los niños y los jóvenes aprenden, ¿no? Aprenden una serie de cuestiones que no necesariamente se evalúan con facilidad. Esa capacidad también simbólica, no solo de aprender, sino de integrar conocimientos. La tecnología también vuelve a introducir la multidisciplinariedad y la integración del conocimiento allí donde nuestros sistemas tradicionales han segmentado a la educación, por poner un solo ejemplo, ¿no? Las tecnologías tienen la capacidad de convertir a la educación en una aventura de exploración y de descubrimiento, en algo que verdaderamente les emociona. En la medida que podamos nosotros hacer eso, obviamente vamos a transformar la educación en su esencia, no solamente en los resultados cuantitativos de la educación, que son en sí mismos importantes, en las matemáticas y en las ciencias y en todas las asignaturas y materias. Pero hay una dimensión más amplia, simbólica, profunda, que las tecnologías desatan, ¿no? Que las tecnologías permiten que la mente humana se expanda, ¿no? De una manera diferente, de manera cualitativamente diferente. Entonces, la evaluación tiene su chiste cuando nosotros evaluamos el uso de las tecnologías, porque estamos evaluando dimensiones que son diferentes. No son dimensiones solamente cuantitativas. Por eso creo yo que en el campo de la evaluación es el campo mismo, ¿no?, de cómo debemos educar y para qué debemos educar. Y tener eso claro y luego utilizar los instrumentos para poder evaluar. Hay muchas variables que son predictivas, intermedias, que nos pueden decir mucho sobre cómo estamos avanzando en las tecnologías, pero que no necesariamente significa que hay un impacto inmediato en los resultados de la educación, como hoy en día entendemos los resultados de la educación. Por eso esto requiere un cambio de mentalidad completa, porque requiere replantearnos qué son los resultados de la educación que realmente queremos. Entonces, yo creo que la evaluación nos plantea ahora un dilema que antes no teníamos. Y yo creo que ese tema que mencionamos mucho, a mí me pasa muy claramente, he estado en este tema ya mucho tiempo y me cuesta mucho trabajo ver eso, ¿no? O sea, exactamente qué queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Y no tener miedo a ir dando pasos en la evaluación, aunque esos resultados no sean completos o perfectos como lo queremos. ¿Verdad? Ya sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas gracias. Sí, la respuesta la da usted, ¿no? Yo creo que uno de los errores que muchas veces hemos cometido es cambiar las tecnologías, cambiar la metodología, pero después no cambiar la forma en la cual evaluamos, ¿no? Yo creo que mi compañera lo que ha planteado es una perspectiva sistémica y dentro de esa perspectiva sistémica una variable curricular a cambiar evidentemente es el proceso de evaluación. Y como usted muy bien ha dicho, yo creo que tenemos que empezar a pensar que, y hablo de lo que yo hablaba de alfabetizaciones múltiples, las tecnologías no solo transmiten información, sino por los subsistemas simbólicos nos cambian nuestros estilos de procesamiento, nuestros estilos de acceso a la información y modelan nuevos estilos de forma diferente. Tendremos que empezar a aprender a que evaluar el aprendizaje con tecnología requieren prácticas y visiones completamente diferentes. Frente a eso también indicar la importancia de que no es evaluar por sí la tecnología, sino la estrategia que realmente, cómo evidenciamos que el objetivo que queremos realmente esa estrategia está apoyando. Un poco hace poco compartía y nos decían un poco, uno termina evaluando modelos
Y esos modelos que evalúa es donde uno dice, este me está dando más resultados. Y cuando uno encuentra eso, es que le apunta a masificar una propuesta que realmente tenga un impacto y vaya alineado al objetivo que realmente busca pues, una entidad, una institución o una corporación. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Eslay Macea Barreto, trabajo con Noticias Atención Antioquia. En primer lugar, felicitarlos por la excelente conferencia que dictaron ustedes. Las preguntas sí son muy secas, pues, y la primera es, ¿por qué no se mencionó un centro de investigaciones aquí en Medellín? Sí se mencionó en Envigado y en otras regiones, pero no acá. La otra es, cuando hace 20 años Corea estaba peor económicamente, culturalmente y el desarrollo, Corea del Sur peor que Colombia. Hoy en día Corea está 20 veces por encima de lo que es Colombia. Pero lo que yo entiendo, doctora, es que Corea envió profesionales a todos los países desarrollados del mundo y regresaron nuevamente a Corea con nuevos conocimientos de tecnología, a educar su propia gente. Y hoy en día Corea es lo que es Corea por lo que hizo. Gracias, muy amable. La asignación de los centros de innovación en el país es el resultado de una selección y propuestas. El centro de innovación que queda en Envigado, por ejemplo, las Secretarías de Educación y Universidades de Medellín hacen parte de él. Simplemente la región Occidente presentó su propuesta en el Débora Arango y por esa razón está físicamente allí, pero no significa que no atienda a la región, incluida Medellín, Antioquia, Caldas y otras regiones que están asignadas allí. Frente al tema de Corea del Sur, pues es una historia bastante larga que podría compartir con usted de manera de poder transmitir ese conocimiento, que es la transferencia de conocimiento que estamos revisando. Si usted desea, a mi correo electrónico podemos contactarnos y podemos compartir si quiere conocer más del proyecto. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Agradecemos entonces a Julio Cabrero de la Universidad de Sevilla, España, y a la señora Arlet Patricia Saurid del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Los invitamos entonces ahora para que quienes estén interesados en la realización de los talleres puedan ubicarse espacialmente. En el Salón Multipropósito se desarrollará el taller Buenas Prácticas, continuaciones de los talleres de la mañana, justamente aquí en el primer piso de este edificio. En la sala de prensa se reanudará el taller Crea tu canal online en plataforma web nsi.tv. Y en el Palacio de Exposiciones también se reanuda el taller Reporterismo Universitario que está desarrollándose en el taller de conferencias A. Es el edificio que queda justamente a mi mano derecha. También el taller Árbol de la Ciencia en el Salón de Conferencias número B para los interesados. Aprovechamos este momento entonces también para recordarles que las actividades comienzan mañana a las 8 de la mañana. Estará presente Valdir Ochoa, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y gerente de Telemedellín, hablando de la experiencia de televisión participativa M24 con la conferencia Televisión Colaborativa, construye la narración de Medellín en su cotidianidad por un día. Les agradecemos por su presencia el día de hoy y esperamos que tengan un resto de buena tarde. Muchas gracias.